José Luis Galvez, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Carmina. Segundo partido de la Copa Andalucía, primero, ¿no?, de cuarto, de los partidos de cuarto. Se celebró en casa frente al Palma del Río, bueno, con un resultado que no nos gusta, ¿no?, a los montillanos, por 0-4. ¿Qué ocurrió en ese encuentro? Bueno, como bien dices, Carmina, pasó el Montilla de un buen resultado y de unas sensaciones muy positivas en el Alcoa Frontera con ese 0-3, el partido de octavos, a un encuentro totalmente para el olvido, esa ida de los cuartos de final ante el Atlético Palma del Río, con ese marcador, como bien ha dicho, de 0-4, en un partido en el que el equipo montillano lo intentó, en el que tuvo sus opciones en algunas fases del encuentro, pues es verdad que se vio superado por un Atlético Palma del Río muy efectivo, sobre todo con un gran caudal ofensivo, teniendo las ideas claras, aprovechando prácticamente al máximo los acercamientos al área vinícola, y fruto de ello, ¿no?, pues llegó este marcador de 0-4, también, ¿no?, provocado por esa expulsión al borde del descanso de Ángel Lara, que dejó al Montilla con un jugador menos y que allanó el camino al equipo de Fran Sedano, provocando que la segunda parte prácticamente no hubiera opción alguna a una posible remontada. Además se amplió el marcador hasta llegar a ese 0-4 que deja prácticamente sin opciones al equipo vinícola. Tendría que pasar un auténtico milagro en Palma del Río. Cosas más raras se han visto en el fútbol, está claro, pero prácticamente con el resultado que ayer obtuvo el Montilla dice adiós, ¿no?, a la competición. Hay que esperar al partido de vuelta, que será este domingo a las 8:30 de la tarde en Palma del Río, pero como hemos dicho, con el marcador de 0-4, el Montilla tiene pie y medio fuera de la competición. El partido empezó de la peor manera posible, en el minuto 3 de encuentro, una jugada por banda, no termina el Montilla de alejar el balón de su área. Finalmente la acción termina con un disparo sobre la meta defendida por Rafa Martínez. El portero vinícola bloquea el disparo, pero el balón queda suelto y Manuel Pablo aprovecha dentro del área para mandar el balón al fondo de las mallas y establecer el 0-1. El tanto no amedrentó al Montilla, se vio un equipo auriverde que lo intentaba, que buscaba la portería rival sin demasiado éxito, hay que ser claro, sin ocasiones muy destacables, salvo una jugada ensayada en el minuto 20 que dejaba a Bermejo en un mano a mano ante el Cancerbero, pero su disparo se marchaba, ¿no?, a las manos del guardameta visitante, atrapando el portero local. Había buena predisposición por parte del Montilla, que intentaba buscar el empate, sin embargo no faltaba, ¿no?, esa frescura en los metros finales, esa efectividad en los instantes decisivos dentro del área, y esto provocaba, ¿no?, que llegara al descanso, se llegara al descanso con esa ventaja, no del equipo local, que además, del equipo visitante, perdón, además se ampliaba en una jugada bastante, ¿no?, polémica, en un minuto 28 de partido, en un balón al hueco contra la defensa, Sergio Long, que se quedaba en el mano a mano, protestaba el equipo vinícola un posible fuera de juego, lo entendía así el colegiado. Sergio Long se ponía en el mano a mano ante el Cancerbero, de nuevo bloqueaba a Rafa Martínez como en la acción del primer tanto, pero otra vez ocurría exactamente lo mismo, balón rechazado, llegaba a los pies de un jugador de Palma del Río, en este caso a la bota de Marco, y Marco con un disparo cruzado obtenía el 0-2. Duro castigo para Montilla, que no era merecedor por las sensaciones que estaba dejando el partido de esa desventaja de 2 tantos, pero el problema principal era que el Montilla no era capaz de definir ante la meta del Palma del Río, y el Atlético Palma del Río, prácticamente las 2 opciones más claras que tenía, metía 2 tantos. De ahí al descanso, muchos nervios, el partido, verdad, que entró en una fase de mucho barullo, muchas imprecisiones, hubo muchas interrupciones, los equipos tuvieron la intensidad, y fruto de ello, en uno de esos enlaces del encuentro, Ángel Lara era expulsado por doble amarilla ante las protestas de los jugadores, de la afición, del propio jugador, una jugada en la que primero recibía la tarjeta amarilla por una entrada, y posteriormente pues entre las protestas hacia el colegiado y un encontronazo que tuvo con el jugador del Atlético Palma del Río, que al que realizó la falta, finalmente el colegiado le mostró la segunda tarjeta y dejaba al Montilla con uno menos ya para todo el segundo tiempo,
prácticamente con esa situación ponía muy cuesta arriba el partido para el Montilla. Tras el paso por el vestuario, las sensaciones no eran buenas porque prácticamente la primera acción del segundo tiempo, Marcos se colaba dentro del área ante la pasividad defensiva y batía con un fuerte disparo. Rafa Martínez estaba diciendo el 0-3. Era ya la gota, no sé si que colmó el vaso. El Montilla prácticamente con este tanto decía adiós al partido. Era un querer y no poder, con uno menos, con 3 goles en contra, una losa demasiado pesada para el cuadro de Isaac Cuesta, que no perdió la cara al encuentro, y lo siguió intentando, pero se suele decir en estos casos con más corazón que cabeza, con mucho juego directo, intentando buscar algún error en la saga palmeña, que no sucedió, porque es verdad que el Palma se mostró muy firme, con mucha seguridad atrás, y lo que tuvo que hacer ya el cuadro de Fran Sedano es dejar que pasaran los minutos, mantener la ventaja, y además de ello fue capaz, ¿no?, de aprovechar esa superioridad numérica para establecer el definitivo 0-4 en un centro al área que Fran Arjona conseguía mandar al fondo de la malla al centro con un certero cabezazo ante el que Rafa Martínez no pudo hacer nada. ¿No? Triste, el partido en sí no era lo esperado, eran 2 equipos diseñados para estar en la zona alta de la clasificación, 2 equipos que a priori van a pelear por esos puestos de arriba, un Montilla que venía ilusionado, un Montilla, como dijimos, en arco dio muy buena imagen, pero que la jornada de ayer se vio superado, se vio noqueado, sin capacidad de reacción, sobre todo tras la expulsión de Ángel Lara. No, todo se sumó, ¿no?, para que el resultado final no fuera el deseado y sobre todo, ¿no?, para dejar un mal sabor de boca, ¿no? La verdad que todos los que estuvimos allí nos quedamos con esa sensación de que el Montilla fue de esos días en los que no le salió nada, en los que las circunstancias del partido tampoco ayudaron, y fruto de ello, ¿no?, este marcador adverso. Toca, como otra vez se ha ocurrido, levantarse, poner ya el punto de mira en ese partido de vuelta, intentar dar la mejor imagen posible, traerse un buen resultado y sobre todo preparar, ¿no?, esas semanas previas a la liga, como hemos dicho. Un marcador que deja prácticamente sin opciones al equipo vinícola. Hay que jugar el partido de vuelta, por supuesto, pero hay que ser frío y sensatos con el resultado que se sostuvo, y esperarnos al menos que el equipo dé una buena imagen y se tenga un buen sabor de boca de ese desplazamiento a Palma del Río, pero sabiendo, ¿no?, que, como bien decía el entrenador vinícola Isaac Cuesta, a día de hoy el Palma del Río es superior al Montilla. Así lo ha demostrado en este partido y en el anterior encuentro que se disputó, que sería en Liga, en los partidos finales de la temporada pasada. Y el Montilla tiene que seguir trabajando, tiene que dar un paso a la frente para poder enfrentarse a equipos de este nivel, un nivel tan alto como es el Atlético Palma del Río, porque si quiere estar en la pelea por el ascenso va a tener que dar un poco más y sobre todo, pues, tener, ¿no?, un poquito más de frescura en ataque, tener un poquito más de intención, como decía también el entrenador, más picaresca, saber gestionar este tipo de partidos, los nervios, las situaciones que se puedan dar adversas. Un partido que este tipo de encuentros se van a dar a lo largo de la temporada, el año que viene. Porque tiene que tener claro que va a tener que saber gestionarlo, va a tener que saber estar atento, con ser, no sé decir, no tener esa experiencia que le van a dar jugadores que se han fichado este año. Tiene que tener también sobre el terreno del juego y tener claro que va a haber nervios, que va a haber momentos de tensión, que va a haber momentos adversos, y todo ello lo tiene que gestionar y lo va a tener que saber llevar a su terreno, porque estos partidos ante rivales directos son los que van a marcar, ¿no?, como ya pasó el año pasado, las opciones reales del Montilla. Una Palma de Río que supo en todo momento, sabe lo que tiene que hacer, que tuvo muy claro su idea de juego, verticalidad, balones en largo, buscar la espalda, la segunda jugada, que en los momentos de nervios hizo que el Montilla no estuviera a gusto. En el momento, como he dicho, de la expulsión pasó exactamente lo mismo. Palma de Río que estuvo sereno, que no perdió los nervios los jugadores visitantes, mientras que el Montilla, pues sí perdió esos nervios, hubo esa expulsión, y todos esos pequeños detalles hacen que el equipo pues sufre este tipo de derrotas. Pero bueno, para eso están nuestros partidos, para corregir
posibles errores y esperemos que durante la temporada no vuelvan a ocurrir. Bueno, pues nada, esperemos que se vengan de Palma del Río de la forma más digna, ¿no? Y bueno, pues nada, bueno, nunca se sabe, ¿no? Está ahí, la suerte siempre está ahí, ¿no? Pero bueno, está claro que la Copa por ahora se nos acaba, ¿no? Pero bueno, tenemos por delante la temporada y todo, ¿no? Todo por comenzar. Sí, está claro que ahora es momento de, como he dicho, de preparar el partido en Palma del Río, hacerlo lo mejor posible, despedirnos de una manera digna de la competición. Ojalá no se pudiera obrar el milagro, como hemos dicho, claro. Es complicado. Y a partir de ahí pues prepararnos la liga, que comienza el fin de semana del 14 de septiembre en Dos Hermanas ante el Inter Sevilla. Un partido interesante, un partido que va a ser la primera prueba, ¿no?, de fuego del Montilla en la competición liguera, y esperemos que durante esta semana el entrenador pueda reactivar de nuevo ese equipo. El aspecto psicológico, como se comentaba en rueda de prensa, va a ser muy importante. Lo hablaba, ¿no?, Isaac Cuesta, que es importante ahora volver a enganchar a los jugadores, que vuelvan a creer en lo que hace, que las cosas, que aspectos del juego se hicieron bastante bien, como el momento en el que el equipo dominó al Palma del Río, pero que hay que pulir esos detallitos que hemos comentado. La división de honor es una categoría muy, muy igualada, que hay un vagón, ¿no?, de equipos, 6, 7, 8 equipos que van a estar ahí en una pequeña horquilla de puntos con total seguridad. En principio el Montilla debe estar en ese vagón de salida, de la parte de arriba, y ahí pues, va a haber tan poca diferencia. Estos pequeños detalles son los que van a marcar que el Montilla pueda o no estar peleado por el ascenso. Muy bien. José Luis Galvez, muchísimas gracias. Gracias Camilo, un saludo. Buenas tardes.